y al mes el 50% se perdió. Y eso significa un cambio en el enfoque para hacer una acción fundamentalmente de carácter participativa, en la cual toda la sociedad está involucrada. Los servicios de salud tienen un rol fundamental. Buena parte de las intervenciones, 28% de las gestantes son anémicas en el Perú, para el año pasado. Y el hecho de que la gestante sea anémica hace de que en el último trimestre no le pasen las reservas de hierro necesarias al niño. El niño no solamente necesita en su cuerpo 3 gramos de hierro, en todo su cuerpo. Si lo exprimimos al niño, 3 gramos. Es poquísimo, por eso es un micronutriente. Pero no le pasa porque la mujer es anémica. En segundo lugar, cosas tan sencillas como el corte oportuno del cordón umbilical. Sí, se espera 2 minutos para que el niño, en los servicios de salud, en donde el 85% de los partos son institucionales en el Perú, es decir, en servicios, le pasan aproximadamente 60 miligramos de hierro que lo cubre para todas sus necesidades los 4 primeros meses, congresista. La lactancia materna exclusiva que se nos está cayendo, 5.6 menos que la encuesta del 2016, la lactancia materna exclusiva. Y no estamos haciendo lo suficiente en el país para protegerla y promoverla, ¿no es cierto? Y el tema del diagnóstico oportuno. Muy pocos chicos están accediendo al diagnóstico y al tamizaje de anemia al 4.º mes. Discúlpenme que me ahonde en esta parte técnica, pero es fundamental para entender la problemática y lo que hay que hacer. Y eso todo está planteado en términos de las políticas, y el tema es cómo se hace. Y eso requiere un replanteamiento de los servicios. De verdad, los servicios de nivel primario están en crisis. No tienen recursos, no están con la logística necesaria. Hay que mirarlos. Hay que hacer que funcione. Eso tiene que ser un compromiso de la actual gestión gubernamental que empieza. De lo contrario, no tendremos mucho éxito. Termino diciendo algunas intervenciones específicas que en el Congreso también hay que avanzar. Hay experiencias, y el PMA las tiene en varios países de la región, en el cual un elemento que contribuye mucho a reducir la anemia es el uso de alimentos de consumo masivo fortificados, por ejemplo el arroz. Hay países que han reducido sustantivamente la anemia en ciertos grupos poblacionales fortificando el arroz, y eso solamente cuesta 2% más del arroz puesto en el mercado. Necesitamos una ley de fortificación de arroz, así de concreto. Y hoy creo que es importante que el país piense que tiene que retomar algo que se dejó en el año 2012, que es alimentos fortificados para niños en circunstancias especiales, lo que se llamaban las papillas fortificadas del PANFAR, etcétera, etcétera, que creo que se dejaron equivocadamente. No para todos, porque ya no estamos en la condición de hace 20 años, pero sí para grupos de riesgo, para situaciones de emergencia, ¿no es cierto? Entonces, y creo que finalmente este compromiso político que se ha expresado en reiteradas oportunidades de abatir este flagelo que afecta a 650.000 niños menores de 3 años en el Perú, merece una acción de todos. Yo creo que tenemos que retomar la buena experiencia cuando empezó el programa Crecer, en el cual se traían a todos los presidentes regionales, se trabajaba el tema con los municipios, se ponía el tema por delante y se ponían metas por regiones. Acá estamos con Iván, que además fue uno de los gestores de eso, tuvimos el Crecer Huari, el Crecer de los Chipigos, el Crecer, entonces se apoderaron. Mientras la cosa solo dependa de un ministerio y de un nivel central, léase Lima, no podremos tener los progresos. Quiero decir que hay experiencias locales que ojalá algún día podamos visitar, en las cuales en 4 meses se puede reducir la anemia, pero con participación social. Ustedes podemos ir a Ventanilla, podemos ir a muchas regiones del país donde gente con cooperación, con ONGs y solas lo están logrando, pero hay ciertas condiciones como las que he expresado, que he intentado expresar en este poco tiempo, que hay que tomar para poder tener los logros, y el país creo que lo puede lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por recordarnos que hay cosas importantes que ya se hicieron en el país y fuera también del país que han sido beneficiosos para reducir la anemia. Muchas gracias. Le pedimos a Olga Izaza, representante de UNICEF, que nos pueda también comentar al respecto. Muchas gracias, buenas tardes con todos y todas. Voy a pedir que me ayuden con unas breves láminas que traje para compartir con ustedes. Congresista del Castillo, congresista letona, muchas gracias por la invitación. Nosotros creemos que estos escenarios de diálogo son los más valiosos para realmente avanzar hacia los objetivos. Ustedes nos han convocado para hablar de 3 cosas: pobreza, desnutrición y anemia. Y yo quiero compartir con ustedes el análisis recién salido, ustedes van a ser los primeros en conocerlo,
de los datos del INEI sobre pobreza, pero para infancia en particular, para que efectivamente verifiquemos lo que estaba diciendo Carlos Eduardo, en el sentido de decir que la mayoría de los pobres son niños y niñas, y la mayoría de los niños y las niñas son pobres, es decir, son dos universos distintos que muestran la gravedad y la severidad de la pobreza que están viviendo los niños y las niñas en Perú. Mientras ponen la presentación, quiero decirles que uno de los factores que hay que abordar es la multidimensionalidad de la pobreza. La pobreza no deviene de un solo factor, sino que se conjugan múltiples factores de características de la familia, de acceso a los servicios y de privaciones específicas por sectores sociales o por regiones del país que deben atenderse específicamente. De lo contrario, no se va a poder disminuir la pobreza en el país. Y ahí hay un primer mensaje central. Perú es uno de los únicos países de la región de América Latina que todavía no ha incorporado dentro de su sistema de seguimiento a la pobreza la medición multidimensional de la pobreza. Todos los otros países, la mayoría de los países de la región ya lo tienen. Es imprescindible que se avance en incorporar una medición multidimensional. De lo contrario, las soluciones van a ser genéricas y no van a lograr impactar realmente, digamos, mejores mecanismos de seguimiento para mejores respuestas de política. Eso es un primer mensaje imprescindible. Luego, insistir también que la pobreza en la infancia tiene unas implicaciones diferentes a la pobreza en la edad adulta. ¿Por qué tiene unas implicaciones diferentes? Una razón obvia es porque la persona va a estar más tiempo expuesta a una condición de deprivación, entonces la afectación con esa persona va a ser mayor. Pero adicionalmente las características, el impacto social, emocional, físico que tiene la pobreza sobre ese ser humano menoscaba el capital humano del país grandemente. Entonces, ojo que la pobreza infantil no se combate de la misma manera como se combate la pobreza en general para la población adulta, y menos si esta solamente se mide a través de indicadores de pobreza monetaria. Yo quiero compartirles que en el 2017 el 30.2% de los niños y las niñas son pobres en Perú, mientras el 21.7% del general de la población es pobre, es decir, 8.5 puntos porcentuales más de pobreza en la población infantil. Y como todos sabemos, hubo una variación negativa en la pobreza entre el 2016 y el 2017. En términos generales subió 1 punto porcentual, para los niños y las niñas subió 1.5 puntos porcentuales más. Al hacer un análisis también por grupos de edad, la pobreza se concentra en el grupo de 0 a 5 años, mientras el 30.2% de los niños son pobres, el 32.4% de los niños de 0 a 5 son pobres. Y ese es un dato muy importante para analizar después lo que está pasando con desnutrición y anemia, porque obviamente las condiciones de vida de esos niños y niñas determinan que sean más vulnerables frente a diferentes impactos o choques derivados de múltiples factores como lo estoy mencionando. Otro dato interesante es el análisis de la pobreza infantil por lengua materna. Y aquí el dato es realmente escalofriante. 7 de cada 10 niños y niñas que tienen una lengua materna diferente al castellano en la región amazónica son pobres. Repito el dato, 7 de cada 10. Niños que tienen una lengua materna distinta al castellano en la región amazónica son pobres. Es decir, tal como lo estaba diciendo también Mario, las políticas focalizadas en las regiones y en las zonas del país en donde transcurren, digamos, los fenómenos sociales es imprescindible. Revisados entonces estos datos, que creo que les estamos repartiendo para fácil comprensión, algunas lecciones aprendidas sobre cómo abordar la pobreza infantil. Primero, insistir que como es multidimensional, tiene que ser intersectorial el abordaje. No es posible que un solo ministerio se haga cargo del abordaje de la pobreza infantil. Es necesario que concurran tanto los ministerios para universalizar el acceso a los servicios básicos como salud y educación, como los ministerios, por ejemplo, el MIDIS o el MIMP, para desarrollar programas focalizados, que tanto los programas universales como los focalizados se sobrepongan y realmente logren modificar las condiciones de vida de esas familias. Recordar también que es necesario diseñar estrategias distintas para la zona rural, en donde la incidencia de la pobreza es mayor, pero para las zonas urbanas diferenciada en tanto el número de niños pobres es mayor. Una cosa es la incidencia en las zonas rurales, otra cosa es el número absoluto de niños pobres en las zonas urbanas. Y las estrategias para abordar unos y otros deben ser diferenciadas en cada caso.
En Perú existen diferentes programas sociales como Juntos y Cuna Más. Y nosotros hemos venido insistiendo, la última publicación de The Lancet muestra que si se suben sobre esas plataformas acciones complementarias de los otros sectores, se logra una ampliación de cobertura muy costo efectiva. No se necesita crear un nuevo programa para montar, insisto, sobre las plataformas existentes, intervenciones de muy bajo costo. Pongo varios ejemplos. Hay permítanme la expresión, un batallón de gente en los programas sociales que llegan puerta a puerta. Y esa es una oportunidad absolutamente de oro para realmente modificar las intervenciones de prácticas de crianza, prácticas de alimentación saludables, consejería a las familias, vigilancia del Estado en general, nutricional en particular, pero en general de condiciones de vida de los niños. Entonces, una estrategia muy bien estructurada de fortalecimiento de capacidades de esos agentes sociales para llegar a las familias sería uno de los puntos críticos que modificarían favorablemente la disminución de la pobreza y en general de la anemia y de la desnutrición. Una inversión pública suficiente y sostenida. Como ustedes saben, hay una mesa de seguimiento al gasto público en niñez y lo que hemos podido ver es que durante los últimos 4 o 5 años, entre el 24 y el 26% del presupuesto general de la Nación se destina a la inversión en niños y niñas. Mayoritariamente esta proporción está destinada a educación y mayoritariamente al pago de maestros. Esa inversión ha sido sostenida y con esa inversión se está demostrando que no es suficiente para atacar los problemas sociales. Entonces es necesario revisar la asignación de esos recursos. Pero cuando se mira la ejecución de los recursos asignados por entes territoriales, la ejecución también es muy baja. Y lo que hemos visto y hemos comprobado en el terreno es que los operadores locales no conocen de los presupuestos que tienen disponibles y no saben cómo asignarlos, cómo programarlos. Entonces, aun cuando hay recursos, no suficientes, pero hay recursos, esos recursos no se están programando adecuadamente para la inversión en esto. Un dato central sobre desnutrición y anemia, no me voy a detener en las cifras porque ya están mencionadas y en la presentación también está, pero recordar que el tema de la seguridad alimentaria combina una cadena muy importante que tiene que ver con disponibilidad de alimentos, con accesibilidad a los alimentos, con consumo de los alimentos y con aprovechamiento de los alimentos. En disponibilidad de alimentos es necesario revisar las políticas agrícolas e industriales del país para garantizar que efectivamente los alimentos en las zonas en las que estamos hablando, Amazonía, altoandinas, estén disponibles. Pero adicionalmente la accesibilidad, y esto pasa por revisar los costos y las políticas de intermediación entre los productores y los consumidores. Y luego viene el consumo, ya Mario mencionaba también, es necesario revisar las políticas de complementación alimentaria y de suplementación nutricional, que son dos cosas distintas. La suplementación nutricional, que es el caso de los micronutrientes, nunca va a ser suficiente si no es porque toda la cadena de la que estoy hablando realmente se revisa para impactar en ella. Y luego viene el tema del aprovechamiento. Cuando el niño ya ha consumido, es necesario que las condiciones de salud de ese niño estén adecuadas para que realmente los macro y los micronutrientes puedan ser aprovechados por ese niño. Entonces, una de las recomendaciones más grandes es revisemos toda la cadena de seguridad alimentaria en el país para garantizar que efectivamente las soluciones de desnutrición y anemia son sostenibles. También tenemos para compartirles, y ya con esto termino, unas lecciones aprendidas de las buenas prácticas de Perú mismo, que es necesario recordar que existen, que ya se sabe cómo se implementan y que valdría la pena traer a colación. Lo primero es realmente lograr una intervención multisectorial. Nosotros hemos insistido que, por ejemplo, para hablar de desnutrición y anemia es necesario hablar de atención integral a la primera infancia, porque la hiperconcentración exclusiva en la desnutrición y en la anemia no van a permitir avanzar tan rápidamente como si se interviniera más holísticamente en el grupo de edad de 0 a 5 años. Intervenciones, por ejemplo, de prevención de la violencia o de mejoramiento de las condiciones del estado de salud o incluso de promoción del desarrollo de los niños y las niñas mejoran la absorción también alimentaria de los niños y de las niñas. Luego, ya lo mencionaba, enfoques diferentes por zona, por etnia, por región. Tal vez algunos de ustedes me han oído hablar de la motricidad fina del Estado.
La motricidad gruesa llega a todas partes. La motricidad fina es esta capacidad de diseñar políticas específicas para lugares específicos y responder mejor. Una tercera cosa es el liderazgo político al más alto nivel nacional, pero por supuesto darle la capacidad a los gobiernos regionales y locales de que articulen a los sectores nacionales. Ellos tienen que tener el liderazgo local para realmente poder sentar en una misma mesa a la Dirección Regional de Salud, de Educación, etcétera, y a MIDIS. No todos tienen la misma estructura de descentralización, y si no se les da el poder y la fuerza a los gobernantes locales para que lo articulen, va a ser muy difícil avanzar. Ya hablábamos de la prioridad presupuestal y de una asignación sostenida y progresiva. La combinación de políticas universales y focalizadas, el énfasis comunitario, ya las dos personas que me han antecedido en la palabra lo han mencionado. Es imprescindible mejorar la llegada a las familias, es imprescindible mejorar la vigilancia comunitaria, es imprescindible mejorar la participación y la vigilancia social. Usted, congresista Letona, también decía, la evaluación de las políticas públicas, es imprescindible que avancemos hacia eso. Y finalmente, el mejoramiento de las capacidades de los operadores de todos los servicios. Esas son entonces algunas de las reflexiones que nosotros compartimos con la mesa. Gracias. Muchas gracias, Olga, por tus recomendaciones, y tal vez resaltar la última parte que engloba un abordaje multisectorial e intergubernamental, prioridad y protección presupuestal, como lo señalas en la ayuda que nos haces llegar, la participación importante de los gobiernos locales, provinciales y distritales, y creo que incluir también ahí a nuestros gobiernos locales que van formando parte de los gobiernos locales distritales, los rurales me refiero, y luego fortalecer las capacidades de los agentes de los distintos sectores y el trabajo preventivo promocional, que es muy importante en ello. Y muchas gracias por las cifras recién saliditas del análisis que han hecho. Gracias. Y hecho este comentario, quiero dar la bienvenida al doctor Abel Salinas, que se une a la mesa, también al señor Richard Ruiz y a quienes nos acompañan en la mesa. Le damos el uso de la palabra a Salvador Herencia, director ejecutivo del Grupo Impulsor de la Primera Infancia. Muchas gracias. En principio, para traer el mensaje del padre Gastón Garatea, él está con problemas de salud en este momento y le hubiera gustado estar presente aquí junto con nosotros. Evidentemente, para nosotros nos sentimos realmente congratulados con la plataforma multipartidaria del Congreso, porque como lo dijo el congresista Jorge El Castillo, tuvimos el atrevimiento de pensar que sí se puede. Y sí se puede se planteó en la propuesta de una carta abierta al presidente de la República para que se incluya un pacto social por la infancia. Evidentemente, yo con Jorge, como tú sabes, la iniciativa ciudadana de inversión en la infancia está formada por voluntarios, personalidades y organizaciones que forman parte de esta iniciativa, que tiene por finalidad inversión en la infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Nosotros, dentro de esta iniciativa, junto con las personalidades que se integraron a todo este grupo, y ahora trabajando muy cercanamente a la plataforma multipartidaria del Congreso, firmamos este Pacto Social por la Infancia, que en otras palabras son 5 puntos para los que no, yo quisiera reiterar, pero solamente para tenerlos bien claros. Uno, nosotros pensamos en un combate frontal a la anemia y desnutrición. Las cifras nos ofenden, nos agreden, y ya esto es una cuestión repetitiva. Para nosotros, como grupo y como iniciativa ciudadana, no hablamos de 43%, hablamos exactamente de 745.000 niños en este país, menores de 3 años, que están con anemia. Y cuando hablamos en Puno, estamos hablando básicamente de más de 73.000 niños menores de 3 años. Entonces, para nosotros, humanizar las estadísticas es un factor de desafío, y en ese contexto planteamos anemia, desnutrición, y nuestra meta es anemia, desnutrición cero. Es una meta ética mucho más que técnica, pero creo que el país tiene las condiciones para realmente erradicar la anemia y la desnutrición. El segundo punto que nosotros reivindicamos es evidentemente el tema de educación con calidad y equidad. Evidentemente es un tema
que parte de todos los diagnósticos, pero nosotros queríamos básicamente en este Pacto Social por la Infancia tener mayor claridad en qué consiste esta equidad de la educación, sobre todo teniendo estas brechas de relaciones entre lo que es las ciudades, la área urbana, área rural y sobre todo nuestra Amazonía. Creo que era importante poner este tema porque creo que tenemos que desafiar también que no es solamente construir puertas o poner un agua potable que tanto necesitan, sino realmente la calidad de educación, de inversión que estamos haciendo en nuestra infancia. Evidentemente, como dijo Carlos Eduardo, esto está ligado, o como lo dijo Olga, está relacionado con un enfoque integral. Evidentemente, los resultados de las pruebas ESE tienen directa relación con la alimentación y nutrición y con la situación de anemia. Son 57% los niños que están en educación inicial que están con anemia. Claro, concreto. Y es parte del tema que analizamos en el último CIES, Consejo Interministerial, donde pusimos en evidencia esta situación. También es un tema serio que tiene que ver con educación. El tercer punto de este pacto social, nosotros hicimos un llamado formal a tratar a una respuesta rápida, eficaz y eficiente contra la violencia, contra la infancia, con especial niña-mujer. Estamos cansados como sociedad civil, yo sé que a muchas instituciones no les gusta que lo digamos, estamos cansados de las comisiones técnicas que se forman cada vez que hay un problema frente a cámara de televisión. Es más una respuesta mediática que una respuesta realmente que tenga que ver con algo que sea parte de una estructura y una capacidad de respuesta. El cuarto punto está vinculado a algo que todos están reclamando y que es parte del compromiso hecho por el hoy presidente de la República y por el primer ministro, que dicho sea de paso también es miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, con licencia ahora como premier, pero evidentemente él fue parte de un compromiso fundamental que creo que fue el sentido de casi todos los presidentes regionales y que nosotros asumimos por la realidad. Descentralización efectiva de programas y presupuestos para la infancia. No es posible que hasta hoy todavía el 65-70% esté concentrado en el nivel nacional y el 15% todavía está destinado para una redistribución entre los municipios. Y el último, evidentemente, que para nosotros es serio, muy serio, y que esto lo hemos discutido con la plataforma multipartidaria, que está relacionada a una autoridad visible, responsable por la infancia. Hasta el momento hay 5 o 6 ministerios que lideran un poco, parece la tupajamarización de la infancia. Todo el mundo ve una cosa y la otra. Y este enfoque integral requiere, y hay experiencias que ya se están haciendo en el nivel local y en el nivel regional. Para ir muy lejos, no ir muy lejos, Piura con el Sistema Regional de Primera Infancia. Tenemos en este momento Ocobamba, que ganó el premio Ciudadanos al Día con una Secretaría Técnica de Articulación. Tenemos Mazán, que ha reducido 32% de la anemia. Tenemos Indiana, igual, o sea, Corca, que comienza con el programa de seguridad alimentaria y nutricional desde la infancia y dice no necesitamos subsidio nutricional porque nos estamos autofinanciando. Hay un país que trabaja, que sí existe, y esto es realmente que nosotros quisiéramos tener realmente una vinculación. Entonces, este es el Pacto Social por la Infancia, y yo realmente congratulo a Jorge y a toda la plataforma multipartidaria por haber impulsado junto a más de 100 personalidades que firmaron el pacto junto con la plataforma, de solicitar en carta abierta al presidente de la República que estamos listos para trabajar y que se incluya este quinto elemento, que es inversión en la infancia. Segundo punto que yo quería retomar muy brevemente. A veces mucha gente se pregunta, ¿y qué hace ahí ustedes, la sociedad civil? Parecen perturbadores y no sé qué, pero ustedes están siempre encima, se molestan a veces por lo que a veces nosotros decimos. Y en 8 años de trabajo, como dice Gastón Garatea, tercamente hemos insistido en meter el tema de infancia, hasta Nidia es firmante del Pacto por la Infancia, ¿no es cierto? Entonces creo yo que ha habido una serie de personas que han involucrado y se han involucrado en todo este proceso. Y yo quiero decir
que creo, Jorge, como lo habíamos conversado en muchas oportunidades, no hay cultura en el país de las instituciones públicas, incluyendo de las organizaciones internacionales. Yo vengo de mi querido UNICEF, que he trabajado más de 28 años en la cooperación internacional fuera del país, de entender realmente el rol importante de la sociedad civil en la vigilancia y en el cumplimiento de las metas y compromisos de los países. Y esto no es una cuestión retórica, esto lo aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se tiene que incentivar. Un organismo social o un ministerio no puede reemplazar el rol que debe tener la sociedad civil porque tiene un papel. Y es muy claro, escuchando, denunciando, controlando el cumplimiento de los compromisos, monitoreando el proceso de acompañamiento de metas, fortaleciendo la articulación, la heterogeneidad y la diversidad. Entonces, son roles que son aprobados por todos los países miembros de las Naciones Unidas y yo creo que en este caso, Jorge, lo que estamos haciendo junto con la plataforma multipartidaria, Inversión en la Infancia, lo que ya asumió la Defensoría del Pueblo, como tú sabes, también ha firmado el Pacto Social por la Infancia como parte del proceso de vigilancia. No es solamente lo que anuncie el Premier como compromiso, es cómo todos nosotros hacemos que esto no solamente sea pensar en el futuro, sino cómo enfrentar la situación en el presente. Y yo creo que el presente para nosotros, después del diagnóstico que nos ha dado mi querida Olga, gracias por esta aproximación, es ponerle rostro. La pobreza tiene rostro humano y este rostro es de la infancia y la infancia no puede esperar. Y en ese contexto, Jorge, es mantenernos todos en alerta. Creo que hay experiencias, creo que este país sabe qué hacer, tenemos los recursos y probadamente sabemos que los recursos no han sido utilizados eficientemente. Los recursos que existen, por lo menos de acuerdo a la página amigable del MES, por lo menos 18 a 23% no se usan para lo que fueron destinados. Entonces, si no hacemos vigilancia, si no hacemos monitoreo de esto, ¿quién lo hace? Entonces creo yo que este es un rol que particularmente nosotros queríamos destacar. Yo me encuentro aquí, hay varios, inclusive nuestro querido, Carlos Eduardo forma parte de este grupo, también Abel Salinas es parte del grupo como Sociedad Peruana de Pediatría, pero estoy acompañado aquí por la doctora Andrea Lanata, que es además concejal de San Isidro, es activista y fundamentalmente trata el tema de primera infancia dentro del grupo, y el economista Marco Castillo, que nos hace el monitoreo de gasto social, COFIDE, él ha trabajado en COFIDE, y nosotros consideramos que todos los profesionales podemos ser parte de esta gran alianza. Es lo que yo quería contribuir a esto y congratularnos con ustedes, y gracias Jorge y a toda Úrsula y a toda la plataforma por el apoyo. Salvador, muchas gracias, y además de venir con un buen equipo, al extensivo nuestra pronta mejoría al padre Gastón Garatea. Muchas gracias. Y le damos el uso de la palabra al ingeniero Iván Hidalgo, consultor de la célula parlamentaria PRISTA en programas sociales. De la República, a todos los que integran esta plataforma multipartidaria por el Pacto Social para la Infancia. Bien, en mi exposición va a tratar dos temas fundamentalmente. ¿Cómo es que se hicieron las cosas con un resultado positivo y qué es lo que hay que hacer? Porque diagnósticos creo que lo hemos hecho con suficiencia y todos lo conocemos. Muy bien, pero para saber qué se hizo, tenemos, como corresponde, arrancar desde el diagnóstico inicial con el cual se encontró la política social. Y voy a repetir mucho política social, que es lo que se ha abandonado en los últimos años. No son las políticas sectoriales las que sacan de la pobreza y menos de las causas de las mismas como la desnutrición y la anemia. Es la política social articulada, multisectorial y, como el Perú es complejo, intergubernamental. Esa es la esencia de lo que vamos a tratar. Muy bien.